la planificación. Primero planificar, ¿no? Así es, en planificación, sobre todo porque cuando hablamos de inversión en infraestructura, y creo que lleva razón este argumento, esto de que hay que duplicar, triplicar la inversión, es cierto, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué y por qué? ¿Para dónde voy, digamos, o para dónde vamos como países? ¿Queremos la movilidad urbana de una determinada manera? ¿Queremos enfocarnos más en tecnologías limpias? Queremos potenciar la logística en nuestro país para que se puedan mover mejor los bienes y los insumos que se requieren para el sector productivo. Entonces, la planificación es más allá de cuánto vamos a invertir. Y esto es importante porque unos estudios que se realizaron recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo señalan que cerca de un tercio de la inversión total de infraestructura en América Latina se explica por ineficiencias, atrasos, sobrecostos. Entonces, poner únicamente el monto de inversión como objetivo, creo que estamos quedando a medio camino. Entonces, en planificación es importante que nos planteemos hacia dónde vamos, qué tipo de infraestructura requerimos y para qué. Y bueno, una vez que se cubre esa fase de planificación, entramos en otra que tú denominas Ujú. la de preparación, convertir las ideas en proyectos. ¿Qué abarca estos estudios o qué abarcan en grandes rasgos estos estudios? Sí, estos estudios preparatorios lo que básicamente nos dicen es pasemos la idea a un proyecto, convirtamos esa idea en un proyecto. ¿Y eso qué requiere? Estudios de ingeniería, estudios financieros y económicos, estudios legales, estudios socioambientales, tener preparado los derechos de vía o los terrenos sobre los cuales se va a desarrollar el proyecto. Es toda esa preparación y es la etapa menos atractiva, menos llamativa en términos del ciudadano, en términos políticos, pero es la más importante. Porque de hecho cuando uno mira los proyectos que han tenido problemas en nuestra región, problemas, me refiero sobre costos, atrasos y otro tipo de inconvenientes, se ha debido precisamente a que esa preparación es de alguna manera, vamos a decir una palabra un poco dura, que es ninguneada, ¿no? Porque la preparación implica todos esos elementos previos a que se materialice el proyecto. Y es tan importante porque la preparación adecuada es la que permite también cuidar los escasos recursos que tenemos, bueno, los ciudadanos y los gobiernos como tal. Entonces, es muy importante considerar estos elementos técnicos, económico-financiero, legal, socioambiental, es decir, cómo convertimos aquella idea, aquella carretera, aquel acueducto, aquella línea de transmisión, en esa idea, en un proyecto como tal que pueda ir al mercado y de alguna manera pues generar el beneficio que estamos esperando inicialmente con el proyecto que se plantea. Y no tenemos mucho más tiempo en este bloque, pero déjame que introduzcamos una regla más. Dices, siempre tener clarísimo que es una política de Estado, que estamos haciendo política de Estado, que hay que superar los ciclos electorales y los ciclos políticos, ¿no? En 30, Eso 60 es segundos, crítico, ¿cuál es esa crítico, regla? crítico. Crítico porque hablamos de preparación de proyectos y en algunos casos de la idea del proyecto se tomarán 5 o 6 años. En muchos casos eso supera un periodo presidencial en nuestra región. Entonces tenemos que ser claros que cualquier gobierno le tocará inaugurar proyectos que dejó preparado el anterior y es responsabilidad del gobierno de turno preparar los proyectos del siguiente. Entonces es un tema de madurez, de cultura y de disciplina, de sostener esto en el tiempo si es que queremos ver cambios verdaderos. Operación y mantenimiento. ¿Qué está detrás de ese título? Detrás de ese título está el tema que veamos que cuando hablamos de infraestructura no hablamos de la construcción. Cuando hablamos de construcción es quedarnos en una sola fase. Lo que realmente importa de un proyecto de infraestructura es el servicio que vamos a prestar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el sector de hospitales, no imaginamos construir un hospital y que al día siguiente no tenga médicos, equipos, servicios dentro para brindar el servicio, que es lo realmente importante. En el sector transporte, sobre todo, esto se olvida y es recurrente en muchos países de nuestra región. Inauguramos, pongamos un ejemplo, una carretera y esa carretera en un par de años está abandonada, sin mantenimiento,
ya se deteriora incluso visualmente y con el paso del tiempo se hace muchísimo más costoso y terminan sucediendo dos cosas dentro de muchas, o diría que tres. La primera es más estética, las ciudades nuestras se van deteriorando, visualmente se hacen unas ciudades poco atractivas. Segundo, el servicio para el ciudadano se deteriora de una manera significativa. Lo disfrutamos nuevo un par de años y después de esto se deteriora el servicio y con el paso del tiempo se convierte en un muy mal negocio fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar pagando varias veces más lo que nos hubiese costado el mantenimiento, lo pagamos varias veces más en reconstruir la infraestructura que se nos dañó. Entonces es muy importante que pensemos esto y hay un dato que es relevante mencionar aquí. La operación y el mantenimiento, cuando menos en valor presente, equivale al costo de la inversión, es decir, al de la inversión inicial. Es decir, un proyecto de $200 millones que no tiene programada la operación y mantenimiento nació desfinanciado en $200 millones, que es lo que va a requerir hacia adelante en operación y mantenimiento. Esto está atado a lo que decíamos en el bloque anterior de política de Estado. Esto no es un tema de construyo y aquí se terminó el problema, sino es construyo y aquí empieza la provisión del servicio. Entonces es un cambio de visión, un cambio cultural en cómo desarrollamos y gestionamos las infraestructuras. Y después, siguiente fase, viene financiamiento y sostenibilidad fiscal. Y dentro de este apartado es en el que tú has incluido el rol de las alianzas público-privadas, que hemos hablado muchas veces tú y yo, y que son fundamentales, pero céntranos esta regla, financiamiento y sostenibilidad fiscal. En esta regla, y yo como economista siempre lo señalo, muchas veces se parte de una premisa errónea. Es toda infraestructura, toda inversión en infraestructura se va a traducir en mayor bienestar económico y no necesariamente. Y no necesariamente, ¿por qué? Por lo que hemos dicho en puntos anteriores, porque si no gestionamos los proyectos de una buena manera, incluido el financiamiento, pues ese costo tan elevado evidentemente minará los beneficios que se esperan generar con el proyecto. Y en todo este proceso tan tremendamente, minuciosamente estudiado por ti, desde luego, y para estas 10 reglas de oro que estamos hoy repasando, dices atraer ahorro local y papel fundamental de la banca multilateral. Es clave, cuando nos referimos al ahorro local, es cómo podemos mover al sector financiero nacional a que pueda canalizar ya sea recursos, por ejemplo, de los fondos de pensiones, pero de una manera bien entendida, es decir, a proyectos que tengan sentido, que brinden un buen rendimiento y seguridad. No es aquello que tal vez en algunos momentos ha habido una tentación de tomar recursos de fondos de pensiones como si fuesen dinero gratuito, no, sino es cómo generamos las condiciones para esa participación del sector financiero local. Y al mismo tiempo, aquí es donde entra la banca multilateral, es fundamental, ¿verdad? Los organismos de banca multilateral, ¿para qué? Para ayudar a fortalecer la capacidad de los estados, en general, capacidad de los estados para las mejoras regulatorias, para apoyar en los procesos de preparación de los proyectos. Es fundamental, sobre todo cuando damos los primeros pasos para generar confianza y al mismo tiempo, pues evidentemente la banca multilateral con su músculo financiero, pues poder participar directamente en la provisión de recursos para los proyectos, eso es clave. Y ahí, paralelamente a ese ejercicio de estar muy enfocado en el papel que va a tener la banca multilateral y también el ahorro nacional en los proyectos, tú siempre señalas, insistes, es el momento de tener muy claro el que hay que alinear, juntar los intereses del sector público con los del sector privado, ¿no? Desarrolla un poco ese punto, por Exactamente. favor. En el tema de alinear el sector público y privado, lo que nos referimos es a lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere un Estado? Un Estado quiere servicios de calidad de una manera fiscalmente sostenible. ¿Qué es lo que quiere el sector privado? Pues tiene un fin de lucro, evidentemente, lo cual está bien. Es cómo alineamos a los dos. Entonces, ¿cómo dejamos de contratar al sector privado de una manera tradicional en la cual lo que generamos es incentivos perversos de atrasos, de sobrecostos, de adendas, de reclamos, y pasamos a un esquema
donde el sector privado nos permita más bien ayudar en esa gestión de mediano y largo plazo de las infraestructuras, ¿verdad? Y ahí es donde vamos migrando hacia más esquemas de pagarle al sector privado por resultados y no por obras en particular. Este tema de ver la infraestructura como obras constructivas, yo creo que es un tema que ya debe ir quedando muy en el siglo XX y enfocarnos en que estamos hablando de provisión de servicios. Entonces, al sector privado es cómo nos garantiza la provisión de servicios de calidad más allá de una obra constructiva.